Miriam de Magdala. Miriam es María en hebreo. Encarna un símbolo que solo nuestra sociedad actual es capaz de empezar a considerar en toda su amplitud. María Magdalena nunca fue la prostituta en la que convirtieron los evangelios canónicos, porque fue una de estas rarísimas mujeres que, hace 2000 años, en Palestina, se separaban de sus esposos. Fue lo que hoy en día llamaríamos una mujer liberada, y no esa pecadora arrepentida que nos han dibujado. Al abandonar el hogar, romper con las normas sociales y con la ley y la moral de su tiempo, quedaba implícitamente situada, a los ojos de la sociedad, como una prostituta. Aquel esposo del que María Magdalena se separó, no soportó vivir junto a él. Era autoritario, violento y alcohólico. Se llamaba Saulo, era de Tarso. Luego sería San Pablo. Sí. En sus años jóvenes era muy agresivo y, esto es sabido, se situó junto al poder romano en Palestina. La tradición cristiana le concede un lugar subalterno en los 4 evangelios canónicos, pero lea los llamados apócrifos o gnósticos, entre los que hay uno que lleva su nombre, Evangelio según Miriam. La tradición patriarcal y masculina de la Iglesia lo orilló. Fue descubierto a finales del siglo XIX en un manuscrito en lengua copta del año 150 de nuestra era, una traducción tardía de algún original en griego, escrito al dictado de Miriam al final de su vida. Se conserva en los museos nacionales de Berlín. Miriam de Magdala representa para mí la sensualidad en el más noble sentido del término, porque vivía en un estado de fusión casi permanente con lo más bello que existe en la naturaleza. Los perfumes, los colores, las formas y los sonidos. Bebía la vida por todos los sentidos de su cuerpo y no establecía ninguna ruptura ni frontera entre el mundo palpable y los mundos sutiles. Para ella, los sentidos podían ser un puente entre lo divino y lo humano, si sus funciones eran bien comprendidas y guiadas por el amor. El mensaje de Miriam de Magdala para las mujeres de hoy podría seguramente ser el siguiente: tomad conciencia de vuestro papel como motor de vuestra sociedad. Los cambios pasan por vosotras. Es necesario no olvidar tampoco la sensibilidad femenina que duerme en cada uno de los hombres y que es generalmente negada. La historia oficial y la jerarquía eclesiástica han ocultado y tergiversado el papel de María Magdalena durante siglos y a conveniencia. Pero, poco a poco, se está difundiendo y rehabilitando su figura. Además de novelas histórico-esotéricas como El Código da Vinci, que han puesto de moda al personaje y su legado en el sur de Europa. Existen otras fuentes más fidedignas sobre María Magdalena, y que hablan de una mujer fascinante y que habría cambiado el curso de la civilización si no hubiese sido borrada de los escritos canónicos y, por tanto, del conocimiento y sentir popular. Es el Evangelio según Miriam, un evangelio apócrifo encontrado en el siglo XIX, en lengua copta y conservado en Berlín. Los registros akáshicos, las dimensiones que guardan la memoria de lo que sucede en el planeta a modo de biblioteca etérica, tema sobre el que hemos hablado aquí y aquí, y a los que se pueden acceder desde una determinada frecuencia de conciencia. El famoso filósofo, metafísico y escritor Daniel Maurois Givaudan bebe de ambas fuentes. Explica así su acceso a los registros, y es autor del libro El Evangelio de María Magdalena, donde, junto en otra de sus obras de historia oculta sobre Jesús, Los Esenios, nos muestra un rostro inédito de esta discípula tan amada y tan desconocida. Daniel desmiente rotundamente las acusaciones de prostituta y pecadora arrepentida, que son prejuicios contra una mujer que se adelantó a su época, desafiando convencionalismos sociales machistas al abandonar a su marido.
un marido violento y alcohólico, San Pablo. Ser sabia y conocedora de remedios sanadores y las leyes universales, y demostrarlo, y seguir su camino con independencia y fuerza. María Magdalena, Miriam de Magda, se está revelando en el siglo XXI como el arquetipo de mujer llamada a cumplir con su más elevado destino, por el que también ha sido bautizada como la heredera de Isis o la encarnación del fuego femenino de Acuario, y que nos invita a dejar atrás el miedo, ser más audaces, siguiendo nuestro corazón, salir de la hipnosis social imperante y despertar la conciencia a través de la espiritualidad interna y de una sensibilidad más femenina, aplicable a hombres y mujeres.